Mi padre, Osvaldo Payá, presidente Quiroga, era de los que decía que no se le puede poner condiciones a la libertad. Ni tan siquiera la unidad de la oposición debe estar por encima de la libertad de los pueblos. En mi país hay hambre en el día de hoy. Las colas para comprar comida son inmensamente largas. Y no son más largas porque hay muchos cubanos que no pueden reunir las divisas necesarias para comprar en las tiendas donde todavía se puede conseguir comida. Pero ese no es el tema del que me gustaría que ustedes hablaran. En mi país hay miseria enorme. El régimen vende los colchones que los países amigos nos donan a personas que lo han perdido todo en los huracanes recientes. Pero la miseria tampoco es la raíz del mal en mi país. En mi país hay represión de la más brutal que ha vivido nuestro continente. Estamos hablando de más de 10.000 ejecuciones arbitrarias en 60 años. Mi padre, Osvaldo Payá, premio Sájarov del Parlamento Europeo, líder de la oposición cubana, es uno de los asesinados por el régimen hace 5 años. Estamos hablando de más de 100.000 prisioneros políticos en 60 años. Algunos de ellos, ex prisioneros, están sentados aquí. Y mi reconocimiento para los prisioneros políticos. Para no hablar de las decenas de miles desaparecidos en el mar, de los refugiados políticos, algunos de ellos ahora varados en sus países. Y ahí entramos en parte del problema, que no se circunscribe a la isla. Pero no es la justa y necesaria denuncia del terror castrista el único elemento que a mí me gustaría que ustedes discutieran. Desde mi país, el régimen castrista ha estado coordinando, infiltrando, promoviendo las ideas que hoy vemos multiplicadas en algunos países de la región, ¿no? Desde Venezuela hasta Nicaragua. No en los últimos 15 años, no en los últimos 20 años, por los últimos 50 años. Estamos hablando desde el movimiento guerrillero hasta el socialismo del siglo XXI. Estamos hablando del bloque del ALBA, estamos hablando de la Asamblea Narcocubana. Estamos hablando de un régimen que constituye la cuarta amenaza de espionaje para los Estados Unidos. Estamos hablando de un régimen que puso un barco norcoreano con armas en el canal de Panamá. Estamos hablando de un régimen que ha dejado con daño cerebral permanente a 24 extranjeros, entre ellos diplomáticos norteamericanos y diplomáticos canadienses. Estamos hablando de un régimen que mantiene un ejército de ocupación en Venezuela. Mi única pregunta es ¿por qué no estamos hablando más de este régimen? ¿Por qué? Del problema. ¿Por qué no estamos hablando de la cabeza del pulpo, del cáncer que suscita todas estas metástasis en la región? Por eso, el único desafío decente, el único desafío estratégico, cuando nosotros hablamos del régimen cubano, es el desafío político. El único desafío que nosotros les pedimos, el único desafío en el que le pedimos que acompañen al pueblo cubano es en el desafío político, el que tenga como objetivo terminar ese régimen para Cuba y para la región. En los próximos meses, el dictador Raúl Castro va, a través de un acto de sucesión dinástica, a designar el próximo delfín de la familia real que dé continuidad al castrismo y a la opresión en mi país y en la región. Esto no debe ocurrir. Al menos esto no debe ocurrir impunemente. Está en nuestras manos que no ocurra impunemente. Es posible, es tan posible como es posible
combatir el mal en la región. Es tan posible como es posible que el bien venza al mal en nuestra región. Por eso quisiera invitarlos, porque me dieron 5 minutos, quisiera invitar a acompañar al pueblo cubano en este desafío, a comprometerse con el derecho a decidir del pueblo cubano, a comprometerse con el apoyo a un plebiscito vinculante que dé inicio a un proceso de transición en mi país de frente a la sucesión dinástica que pretende imponernos dentro de unos meses en mi país. Quisiera invitarlos a hacer campaña por este plebiscito en sus países y a no reconocer al delfín del castrismo y a invitar a sus respectivos gobiernos en sus respectivos países a no reconocer al sucesor de la familia real que dé continuidad al castrismo y a la opresión en la región. ¡Es posible! Y no es solo lo justo, señor presidente Lacalle. Es posible. Podemos hacerlo los cubanos y lo podemos hacer entre todos los latinoamericanos. Así que con la libertad de los hijos de Dios, les pido que nos ayuden y que ayuden a nuestra región. Muchas gracias. Muy bien, comentarios. Micrófono abierto. Compañeros. No, Ali, ¿algún comentario? Si no hay un voluntario, va a ser obligatorio. Miguel Ángel. El líder del tercer mundo se lo va a comer todo. Muy conmovido. Vamos por turno. ¿Te das cuenta? De escuchar a esta líder cubana, esta líder de la libertad. Mi vida ha sido entregada siempre en lo político a la defensa de la libertad. Cuando hubo la cumbre iberoamericana en La Habana, le escribí al presidente Castro que si me permitía reunirme con los grupos disidentes en toda libertad iba, y que si no, no iba. No me permitió y no fui. Mantuve siempre la posición que he mantenido frente a Cuba de que la falta de libertad y la opresión en Cuba es una ignominia para toda América Latina. Pero eso durante algún tiempo lo dejamos un poco de lado, es cierto, porque teníamos el surgimiento de otro nuevo problema, el problema venezolano, y teníamos que concentrarnos en enfrentar y tratar de parar ese nuevo cáncer que estaba desarrollando, que estaba llegando a órganos muy importantes de América Latina. Creo que el llamado que hoy nos hace de conocer y de admirar es muy bien puesto, y que no podemos dejar sin señalar reiteradamente que la pérdida de la libertad en Cuba es pérdida de la libertad en toda América Latina. Muy bien. Profundamente conmovido por el mensaje de la señora Payá, el recuerdo de su padre, que fue un luchador de la libertad. Compartimos, creo yo, creo que todos, su mensaje, la necesidad de que haya libertad en Cuba. Personalmente, como presidente, en mis días tuve un grave conflicto con el gobierno cubano, porque mi gobierno votó porque fueran los inspectores de Naciones Unidas a ver la violación de derechos humanos, y eso nos llevó casi a una ruptura de relaciones. De modo que coincido totalmente sobre esto y la necesidad de comprometernos todos en América Latina a sostener esta prédica de un cambio de la libertad y de evitar una prolongación dinástica. Muchas veces
viene a vernos mujeres que han perdido a sus hijos, enojándose naturalmente con todos. Yo le aconsejo a quienes las escuchan que lo hagan respetuosamente, que no discutan con ellas. Que pasa algo parecido aquí. Pasa algo parecido. ¿Cómo discutir? Yo estoy convencido de lo que antes dije, y créanme, va a pasar. Me gustaría que lo filme, así se lo mando a Tuto, que es el piquito de oro de Sudamérica. Créanme, queridos amigos, créanme, se termina. Lo explicó esta niña recién que estuvo en el escenario, no tiene para comer. Igual que en Venezuela. Ya nadie los asiste. Se termina, se termina. Esto es de una evidencia, para mí, por lo menos, que tengo expertise en el estudio de futuro, tan claro que me enojo de la misma manera que me enojaba hace 40 años en mi país y en Sudamérica, porque no se daban cuenta que venía la corrupción y el fenómeno de la droga. Anticipación. Sabemos que va a pasar esto, por supuesto. ¿Cómo no voy a estar aplaudiendo a los luchadores? Pero se termina. Absolutamente, no tengan ninguna duda. Cuando se vayan de acá, acuérdense, 3 años máximo. Esto no aguanta, el sistema no aguanta. ¿Qué queda? Una sola voz. ¿Me preguntaste algo? ¿En qué se basa usted para... ¿Cómo? ¿En qué se basa usted para decir lo que está diciendo? ¡Que no pueden comer! Que no tienen... Estamos comiendo por 70 años. No, que no. Ahora la situación es desesperante. Cuando lo ayudaba tanto Rusia como otros países comunistas era otra cosa. Hoy no tienen apoyo de nadie. Ayer me lo comentaba Tuto en la reunión que tuvimos del presidente. 2.300 millones de dólares necesita para sobrevivir Venezuela y Rusia no se los va a dar, y él lo explicó ayer. Señores, se cae esto, se cae. ¿Cuántos muertos, presidente? En Venezuela hay 28.000 homicidios anuales, presidente. Sabemos. ¿Cuántos muertos vamos? A los expresidentes sudamericanos y nos cuenta todas esas cosas y firmamos todo lo que tenemos que firmar en contra del régimen venezolano. Lo que no quita, señora, de traerles una buena noticia. Que ustedes quizás no la crean. Bueno, lógico, no tienen por qué creerlo. Se termina. Fin de época para el comunismo, fin de época. Terminó en Rusia, se transforma en China, se termina, esto se termina. No hay ninguna posibilidad que suscita más de 3 años. Gracias. Creo que hace 100 años, el 24 de octubre creo que fue, algo así, se cumplió el aniversario, el centenario de la Revolución Comunista. Sin lugar a dudas, uno de los acontecimientos que transformó el mundo en forma más profunda y que dejó como saldo destrucción, retraso, ignorancia, destrucción del medio ambiente, tiranía, pérdida de libertades en casi todo el mundo. Ahora, ha sobrevivido algo que tenemos que tener en cuenta, que es la red cultural que sostiene en los niveles intelectuales, artísticos, muchas veces periodísticos, a Cuba. Hay como una especie de religión. En Cuba nunca hubo una elección, nunca nadie fue votado. Y sin embargo, el establishment o la organización cultural que todavía se mantiene defiende a Cuba como si fuera un paraíso. Nosotros... Un comentario más, Yamil. Creo que cada uno de nosotros, cuando ejerció la presidencia, tuvo por lo menos una oportunidad de demostrar en qué lado nos alineábamos en el momento de defender valores humanos y principios en los que creemos. Tuve la suerte de conocer a Osvaldo Payá, también al igual que mis amigos demócratas cristianos que estamos en esta mesa. Siempre lo consideramos como uno de los nuestros. Y en el caso concreto de mi presidencia, el momento en que tuve la oportunidad de demostrar los valores en los que creemos, fue cuando en Ginebra, la reunión anual de Naciones Unidas analizaba si se votaba, si se condenaba a Cuba por la violación de derechos humanos o no.
con sus habitantes, y el voto de Ecuador fue un voto a favor de la condena. Eso es lo que podemos presentar como evidencia en el caso de algunos de nosotros, de los momentos en que ejercimos la presidencia. Bueno, muchas gracias. Yo, si me permite un comentario. Primero, Rosa María, muchas gracias. Inspira la lucha que hacen. Yo vengo de un país que ha sido directamente afectado por esta combinación nefasta de Cuba y Venezuela, donde Cuba tenía el know-how y Venezuela tenía el how to pay. Fue terrible. Llegaron a mi país el año 2005. Entiendo la fogosidad y la pasión y que piensen, créanme que el menos amigo de Maduro aquí debo ser el que estoy acá. Tengo varios cubanos en Bolivia cuyo trabajo es seguirme para ver con quién me reúno y con quién estoy. Comprendo la dimensión hemisférica de la lucha en la que estamos involucrados y que estamos en un momento crítico. Yo les pido lo siguiente. Yo sé que puede haber mucha frustración por lo que ha pasado recién en Venezuela, de décadas en Cuba, en el caso mío de 12 años en Bolivia, pero estamos en un momento determinante. ¿Por qué? Porque el próximo año va a haber mucha atención mediática sobre dos elecciones que son la mitad de América Latina, México y Brasil, no son poca cosa. Se van a llevar muchos de los reflectores. Pero me atrevo a decirles que el futuro de la democracia va a depender en mayor medida de lo que pase en el Triángulo del Caribe, que va a rebotar directamente a mi país. Lo que pase en Cuba, en Venezuela y en Colombia, que no son tan grandes como México o Brasil, pero allí se engendró la exportación, la tecnología de implantar modelos autoritarios persecutorios. Como dijo Rosa María, viene una supuesta transición por biología en Cuba. Se tiene que tener elecciones en Venezuela. En Venezuela llegan días críticos. Llega Halloween, el Día de los Difuntos, el Día de las Brujas. Va a haber la defunción de la macroeconomía venezolana porque pagan o comen, pero no pueden pagar y seguir comiendo. Y se va a poner peor la cosa y va a requerir que la decisión de seguir luchando se mantenga incólume, a pesar de las adversidades y de los que se prostituyeron. Y lo digo porque si a mí me preguntan qué va a pasar en Bolivia en diciembre de 2019, si siguen los Castro en Cuba, si matando, reprimiendo, abusando, sigue Maduro en Venezuela, va a seguir Evo Morales en Bolivia y yo voy a estar preso. Entonces, tengo un interés un poquito más grande del que ustedes puedan creer sobre eso. Entonces, sobre esa materia, yo concluyo con lo siguiente. Dos cosas. Duhalde tiene razón, yo sé que es errado, pero ¿saben qué es lo que lo motiva a uno a entender que esto va a terminar? Y que cuando Sujeimar te dice esto, lágrimas en los ojos de todo el mundo, ¿no es cierto, Miguel Ángel? Se da la vuelta y dice: el sacrificio de mi hijo Neomar, que ni bachiller pudo terminar de ser, vale la pena porque, se da la vuelta, aquí está Paulita, una niña de 13 años. Ella va a crecer en una Venezuela libre por el sacrificio de Neomar Lander. Créame que así va a ser. Venezolanos no se rindan, cubanos tampoco, que los bolivianos están en brevemente. Yo quisiera admitir una culpa, una responsabilidad de los gobiernos de América Latina frente a Cuba. De la misma manera que fueron remisos frente a la dictadura de Chávez y recién reaccionaron frente a la dictadura de Maduro. Lo mismo ocurrió con Cuba. Pero quisiera dejar una esperanza. La impresión que yo tengo es que la magia de la revolución cubana, magia entre comillas, ha desaparecido. Y que hoy hay una convicción en América Latina de que el régimen comunista, socialista, cubano, ha conducido a ese pueblo no solo a la opresión, no solo a la pérdida de libertad, sino además a la pobreza. Cuba era, antes de la revolución, una sociedad que competía con Argentina, con la próspera Argentina. Hoy, después de 50 años de revolución, es una sociedad pobre, atrasada. Y eso ya no solo sostiene en América Latina lo que puede llamarse la derecha,
Los intelectuales de la izquierda e intelectuales del centro piensan igual que políticos. Y eso me parece que es una cosa muy importante hacia el futuro de Cuba, porque América Latina está dando una batalla ya finalmente a favor de Venezuela, pienso que debe darla también por Cuba. A propósito de Venezuela, quiero llamar al magistrado Miguel Ángel Martín, presidente del Tribunal Supremo de Justicia Legítimo de Venezuela. Buenas tardes. Hablar de todos estos países que han sido ocupados a través de un sesgo ideológico definitivamente causa tristeza. Yo, cuando veo lo que pasa en todos nuestros países de la región, observo siempre dos aspectos. Me viene a la memoria una fotografía. La fotografía de los presos de Auschwitz, ¿recuerdan? Los sobrevivientes de Auschwitz. La mirada de esos sobrevivientes era una mirada perdida, una mirada de desolación, de que no tenían vida, esperanza. ¿Recuerdan esos ojos en esa fotografía? Yo no he ido a Cuba, ¿verdad? Ni he ido a Brasil, he tenido la suerte de ir a otros países, pero voy a hablar de Venezuela. En Venezuela existe esa mirada en los venezolanos, en el pueblo. Existe esa expresión, no hay brillo en los ojos. Entonces, uno empieza a meditar. Porque eso es lo que Miami es conocido. Sus reacciones al discurso, has dicho varias veces que el comunismo se acaba en los próximos 3 años. Es obvio. ¿Cuál la hipótesis de que sabemos que usted piensa? Bueno, hay que cerrar los ojos a la realidad, no viendo que desaparece en la Unión Soviética, se transforma en China. No hay elementos para mantener un sistema de oprobio, no hay ningún elemento que lo posibilite. Acá se cuentan los venezolanos y los cubanos que pasan hambre, que no tienen ni para comer. ¿Y cómo cree que se va a bancar un sistema de esa característica? Estamos en las vísperas de la desaparición del comunismo como lo hemos conocido. Por supuesto que en tanto en Cuba, Venezuela y algún otro país va a tardar, como ha tardado en los países la desaparición del autoritarismo. También ha tardado. Es un proceso evolutivo. Pero yo estoy convencido de que esto no dura, muy poco tiempo dura, muy poco tiempo. En su país y en otros países se inculcaron desde esa pequeña isla en Cuba lo que era el socialismo del siglo XXI. Afectó a Venezuela, Bolivia y hasta lo propio Argentina. Obviamente ahora Argentina se encuentra bajo una evolución con el presidente Macri. Ahora se puede acabar el comunismo, pero este sentir socialístico, una batería. Discúlpame, señor presidente. Si me preguntabas... El socialismo, el comunismo... De poco va a ir desapareciendo. Quedará un socialismo de otras características, como es en España. No olviden que España y Felipe González eran marxistas. ¿Y en qué derivó? En un socialismo respetuoso de las libertades, y esa va a ser la evolución. Obviamente como presidentes les piden siempre que escriban cartas y hagan ciertas cosas referente a condenar ciertos ataques por parte del gobierno de Cuba o de Venezuela. De Cuba no llega, lo que llega mucho es de Venezuela actualmente, que lo hace, bueno, acá el secretario de IDEA, y yo permanentemente le firmo las solicitadas. Lo que me parece también que hay que destacar, que yo no me lo puedo dejar de lado, ¿no? Tenemos un retroceso de las relaciones de Sudamérica con Estados Unidos extraordinaria, con este presidente que le falta un tornillo, así decimos en Sudamérica, ¿no? No puede ser tan agresivo con México. Agredir a México es agredirnos a todos. Agredir a Cuba es agredirnos a todos. Bueno, él no agrede a Cuba, pero sí a México. Entonces hay que tener en cuenta también eso. De todas maneras, básicamente para cubanos, venezolanos y algún país centroamericano que también tiene los mismos problemas, todo va a evolucionar hacia una democracia. Todo evoluciona hacia un proceso democrático. Señor presidente, muchas gracias. Tremenda presentación delante de todos estos expresidentes. ¿Por qué? Porque es lo obvio. Estamos hablando de la crisis venezolana que nos duele a todos los latinoamericanos, estamos hablando de la crisis de la democracia en el bloque del ALBA y nos está faltando mencionar a la raíz del problema. La raíz del problema vive en Cuba, el cáncer vive en La Habana,
cabeza del pulpo está en La Habana y hasta que no estemos dispuestos a atacar la raíz del problema, seguiremos lidiando con desestabilización en la región. Seguiremos lidiando con gobiernos que llegan al poder para quedarse en el poder y aplicar el mismo libro que les enseñó la seguridad del Estado cubana. Estamos a 4 meses del momento más vulnerable para el régimen castrista, del momento de la sucesión dinástica donde van a apuntar a su próximo delfín. El deber de la comunidad internacional, de los gobiernos latinoamericanos, de la sociedad civil latinoamericana es no reconocer al próximo sucesor del castrismo. No solamente por solidaridad con todos los cubanos, sino por un ejercicio elemental de autopreservación de la democracia en la región. Y la propuesta para hacerlo, la propuesta para hacer frente al plan del castrismo es el plebiscito. Es apoyar el derecho a decidir del pueblo cubano, es iniciar un proceso de transición en Cuba apoyando lo más básico que puede existir en una nación, que es la voluntad soberana de la ciudadanía. En concreto, ¿en qué va ese plebiscito que le pregunta a todos los cubanos si quieren elecciones libres, justas y plurales? La Constitución cubana las prohíbe. La Constitución cubana habla de la irrevocabilidad de un sistema de partido único comunista que no se puede cambiar nunca por nadie. Eso es lo que dice la Constitución cubana. Frente a eso, la única estrategia para comenzar un proceso institucional de cambio, ya no legal, pero sí institucional de cambio que permita a todos los factores de la sociedad iniciar un proceso de transición, es la realización de un plebiscito vinculante. Un plebiscito que debería estar apoyando toda la comunidad internacional, que debería estar apoyando todos los gobiernos de América Latina y que debería estar apoyando también la administración de los Estados Unidos y de Europa. ¿Estás contento con las declaraciones de los presidentes? Es el principio. Estaré contenta en el momento que vea a estos presidentes promoviendo la realización del plebiscito en Cuba en sus países y exigiendo a los gobiernos de sus respectivos países el no reconocimiento de la continuidad del castrismo en Cuba y en la región. Bueno, pero ellos son expresidentes. Por eso. Yo sé, pero ¿qué están haciendo con los presidentes? O sea, con los que realmente están en este momento en el poder. Los que la propuesta está sobre la mesa. Es a partir de las parcelas de reconocimiento que le entrega la comunidad internacional que el castrismo afianza su poder. El desafío para todos esos presidentes en este momento es a no reconocer al delfín que los Castros designen en febrero, o en abril, o en marzo, cuando quiera que pase. ¿Y crees que el régimen va a reconocer el plebiscito que ustedes van a hacer? Nuestra referencia no es el régimen. El régimen es un criminal que quiere quedarse con todo el poder y con todos los privilegios. Nuestra referencia es lo que vamos a hacer los seres humanos decentes del mundo. Nuestra referencia es lo que vamos a hacer los cubanos por nosotros mismos y lo que puede hacer la comunidad internacional para ayudar a los cubanos y al resto de la región. Gracias. Señor presidente, la exposición suya y su posición vertical referente a la causa de Cuba es uno de que muchos aquí han admirado y que personas como Rosa María Payá en estos momentos le ha dado las gracias. Su reacción y por qué. A ver, porque hace mucho tiempo que comprendemos el efecto que tiene la penetración del proyecto cubano en América Latina. No olvidemos que hace 50 años, donde se fue don Ernesto, el señor Guevara, llegó a mi país. Llegó a mi país porque siempre se sabía que mi país estamos en el centro de Sudamérica y de que de allí se podían irradiar el proyecto cubano en Sudamérica. Bueno, fracasaron por esa vía, pero no cabe duda que vía la petrochequera de Chávez este proyecto adquirió una fuerza muy grande. Y la combinación de la tecnología represiva autoritaria cubana con la petrochequera venezolana ha formado el proyecto más peligroso, más dañino, más venenoso del siglo XXI. Y de los primeros países, una vez este proyecto toma fuerza, el 2003, cuando Chávez se apodera de la empresa petrolera, sobrevive todas las huelgas y demás, toma el control de los militares, empieza a subir el petróleo y coincide con la llegada de los socios del señor Chávez, el PT en Brasil y la pareja Kirchner en Argentina, y se vuelven los dueños de Sudamérica. Y le digo porque el 2005 yo estaba peleando allá, con el 2005, el 2006, lo puedo aburrir, larga la historia. Podemos, ¿sabe de dónde viene Podemos de España? Me robaron el nombre a mí. La coalición que yo hice para enfrentar a Evo Morales en la constituyente de varios partidos se llamaba Poder Democrático Social. ¿Sabe quién vivió 1 año y medio en Bolivia, pagado por Hugo Chávez? Íñigo Errejón, que usted lo debe ver allá en España, y que me plagió el nombre y ni siquiera me ha pagado derechos de autor, así de ladrones que son. Mire, y entonces conozco esto de hace mucho tiempo y sé
que la lucha por la libertad está vinculada, porque ellos coordinan esfuerzos autoritarios represivos y hacemos mal si no entendemos que si yo quiero libertad en Bolivia, tengo que lograrla en Venezuela, y que para lograrla en Venezuela hay que lograrla en Cuba. Y estamos inextricablemente vinculados y casados en este esfuerzo y esta gesta por la libertad. Muchos expresidentes prefieren ir solamente a estas conferencias, hablar y aparte de eso, firmar ciertas cartas. No es el caso suyo, porque obviamente sabemos que se le ha enfrentado al SEBIN, se le ha enfrentado a Cabello, dentro de Ramo Verde y afuera de Ramo Verde. ¿Por qué esa importancia de enfrentarse a obviamente por Bolivia, por su país, pero por qué enfrentarse ahí mismo en Venezuela y en otros países a ellos? Porque justamente la gente que está dando una lucha épica en Venezuela, y si uno puede ir, bueno, ahora ya no puedo en teoría, porque me han declarado no grato, aunque veamos hasta cuándo dura eso, merece el apoyo y el estímulo de gente que está afuera, que como tú dices, uno lo puede hacer en una entrevista de lejos, lo puede hacer en una carta, pero es diferente y ir a pararse a Ramo Verde a ver a Leopoldo López o a la casa de Ledesma. A Ledesma he logrado entrar a verlo en su casa. En julio de este año, bueno, no nos dejaron entrar, pero lo vimos del balcón y le salió con un megáfono. Yo creo que es una forma de mostrar de que el mundo viene a apoyarlo, no solo con un documento de lejos o una entrevista que uno cuelga en YouTube, sino parado frente a la casa de Ledesma o frente a la casa de Leopoldo López. El 16 de julio también fui a pararme allá, y yo creo que a héroes como Ledesma, como López, hay que apoyarlos. Y hay que apoyarlos no solo por escrito, no solo televisivamente, por radio, sino también físicamente estando allá. México y en Brasil el año que viene, pero más importante para ustedes es las elecciones en Colombia, lo que está pasando en Venezuela y Cuba. ¿Por qué? A ver, yo entiendo que en los meses de junio, octubre, buena parte de la atención mediática va a estar centrada en México y Brasil por el volumen, porque son la mitad de la población de América Latina y el Caribe. Son dos terceras partes de las economías, del poder económico de América Latina, es México y Brasil. Y entiendo los amigos mexicanos que me hablan del riesgo de P.G. López Obrador y demás, pero yo creo que México y Brasil tienen prensa libre, instituciones fuertes que van a poder sobrellevar cualquier exabrupto populista. Pero en el Triángulo del Caribe la verdad es diferente, y la historia nos ha enseñado que, fíjese, siendo mucho más pequeños Colombia y Venezuela, ¿de qué se habla hoy? ¿De qué se debate en la OEA? La amenaza de la democracia en Venezuela, la narcodictadura de Maduro, el proceso de paz en Colombia, que es un fin loable, pero hay que tener enorme cuidado con la penetración de los proveedores de cocaína de Nicolás Maduro, que son los muchachos de la FARC, que tienen mucho dinero, muchas armas, seguramente escondidas en Venezuela, e imaginemos un escenario donde Maduro consolida su asamblea narcocubana y la FARC penetra el sistema político colombiano, y Cuba hace la transición aristocrática que señalaba y advertía acá Rosa María Payá. Estaría viendo usted entonces la consolidación de un triángulo con dos patas muy firmes, Cuba y Venezuela, autoritarias, que destruyen la libertad, que pulverizan la democracia, con una irradiación hacia Colombia. Y si ese es el escenario, anótese, usted va a tener que venir a entrevistarme a mí en la cárcel en Bolivia, y a Evo Morales mirar cómo se queda como un tirano permanente. Esa es la lucha en la que estamos vinculados, y lo que pase el 2018 en el Triángulo del Caribe, Colombia, Cuba, Venezuela, va a ser determinante para lo que pase en mi país el 2019. Por eso es que yo agradezco tener gente como Luis Almagro, que se tomaron la Carta Democrática en serio. Antes estaba escrita, pero era papel. Yo admiro a Diana López, no sé si la conoce, la hermana de Leopoldo López. Yo tengo dos hermanas que no creo que harían por mí lo que hizo Diana por su hermano, ir a la cárcel, y cuando le requisaban el material escrito, se sacaba la blusa y le entregó al hermano la piel de papel para que Leopoldo escriba el libro en la piel de la hermana. Admirable. Almagro es lo mismo en reverso. Él tomó un papel que no servía, que era la Carta Democrática, que estaba escrito, bonito, pero no se aplicaba, se lo puso en la piel, y ahí está defendiendo la democracia y derechos humanos. Nos estamos jugando la piel, y hay que hacer que lo que está en papel se difunda, como el libro de Leopoldo, y que la Carta Democrática y la Carta de Derechos Humanos que están en papel tengan un defensor como Luis Almagro.